Hello class, esta semana vamos a continuar con nuestra unidad de patrones y álgebra y nos corresponde trabajar con expresiones algebraicas y valorización. Acá entonces tenemos nuestro objetivo de aprendizaje y la habilidad que corresponden a esta clase. Y por último, el objetivo propiamente tal de la clase que corresponde. Establecer relaciones entre números usando expresiones algebraicas y valorizar expresiones algebraicas. Primero, ¿qué es una expresión algebraica? Una expresión algebraica está formada por letras y números con operaciones que las relacionan. Estas expresiones se usan generalmente para representar distintas situaciones o relaciones numéricas. Nosotros ya la semana pasada comenzamos a trabajar con esto y fue la presentación del lenguaje algebraico para que nosotros vamos relacionando expresiones del lenguaje natural al lenguaje algebraico, ¿ya? Ejemplo, la expresión n por n más 1 dividido en 2 permite calcular la suma de los n primeros números naturales, ¿ya? Es decir, de cualquier número que a mí se me ocurra. Por ejemplo, si yo quiero calcular la suma de los 50 primeros números, simplemente reemplazo acá, ¿ya? En este caso, para este ejemplo, nosotros vamos a usar la suma de los primeros 10 números naturales. Es decir, queremos saber cuánto es el total del 1 hasta el 10. Y se calcula simplemente reemplazando en la fórmula que está acá arriba. Y entonces, cada vez que aparece n, nosotros vamos a reemplazar por el número 10. Y sería 10 por, dice n más 1, es decir, 10 más 1, dividido en 2. Copiamos nuevamente acá el 10 por, resolvemos el paréntesis, 10 más 1, 11, dividido en 2 nuevamente. Y ahora multiplicamos 10 por 11, 110, lo dividimos en 2 y nos da 55. Por lo tanto, la suma de los primeros 10 números naturales resulta ser 55, ¿ya? Ahora acá tenemos más ejemplos y para poder responder estas preguntas tenemos que recordar lo siguiente. ¿Se acuerdan que en la clase anterior yo les dije que el signo por no se coloca entre un número y una letra? Entonces eso es lo que vamos a utilizar para poder resolver estos siguientes enunciados, ¿ya? Primero, si 2x representa el doble de tu edad, ¿qué representa x? A ver, multiplicar por 2 quiere decir el doble, ¿cierto? Pero dice acá de tu edad. Por lo tanto, ¿qué sería la x? Mi edad, ¿cierto? Miren qué simple. B, si x por y representa el área del piso rectangular de una sala, ¿qué representan x e y? A ver, yo acá primero para poder contestar esta pregunta debo tener bien claro el concepto de área de un rectángulo. El área de un rectángulo se calcula multiplicando la medida del largo por la medida del ancho. En este caso entonces, x e y, ¿qué serían? Muy bien, el largo y el ancho, o simplemente la medida del largo y la medida del ancho. Siguiente ejercicio. Si m representa la cantidad de manzanas que había en una frutera y luego Juan se come 3 manzanas, ¿cómo podría representar el total de manzanas que quedó en la frutera? Muy fácil acá. M entonces sería lo que había inicialmente y luego Juan se come 3, es decir, quitamos 3 y nos quedaría M menos 3. Y por último, Pedro tiene X años y Paula, tiene el quíntuple de la edad de Pedro más 2 años. Entonces, ¿cómo representábamos el quíntuple? Muy bien, multiplicando por 5. Entonces me quedaría 5 por X más 2. Y esto se escribe así. 5x más 2, recordando esto, ¿cierto? No colocamos el por. Acá, chicos, es muy importante que ustedes recuerden todas las palabritas claves que vimos la semana anterior. Por ejemplo, diferencia, quiere decir restar. Cuando yo digo partido en algo, quiere decir división, ¿ya? El doble, multiplicar por 2, etcétera. Analicemos la siguiente situación. A ver acá, ¿qué nos dice el profesor? ¿Cómo creen que se puede determinar el perímetro de un rectángulo cualquiera? A ver, pensemos. ¿Qué dice la niña acá? Se puede calcular sumando el doble del ancho con el doble del largo. Veamos, ¿será correcta la afirmación de la niña? Vamos a ver. Dice, ¿cómo lo hago? Considera el rectángulo cualquiera y representa la medida del largo y del ancho. Por ejemplo, puedes usar letras como la X y la Y. Y acá la tenemos, X e Y para representar el largo y el ancho.
2. Escribe una expresión para calcular el perímetro del rectángulo, el que se determina sumando la medida de todos los lados, ¿cierto? Eso era importante que nosotros recordáramos acá, que el perímetro es la suma de las medidas de todos los lados de una figura. Entonces, ¿qué tendríamos acá de manera algebraica? X más X más Y, ¿ya? Y si nosotros agrupamos esto, nos quedaría 2 veces X, ¿cierto? El por reemplaza la palabra veces, 2 veces X, más 2 veces Y. Entonces, ¿qué tenemos? 2 por X sería el doble del ancho, y acá 2 por Y, que sería el doble del largo. Entonces, ¿qué pasó aquí? La pequeña tenía razón, su afirmación es correcta. Entonces, algebraicamente, el perímetro de un rectángulo se representa por el doble de la medida del ancho por el doble de la medida del largo. Ahora, ¿qué es una expresión numérica? Una expresión numérica solo está formada por números y operaciones matemáticas, es decir, lo que nosotros utilizamos comúnmente. Acá vamos a ver algunos ejemplos. 15 más 23, 32 menos 8 más 12, que sería una operación combinada, 125 menos 36, 12 por 5, y acá tenemos nuevamente otra operación combinada, 45 dividido en 9 menos 2. Entonces, acá solamente tenemos números y alguna operación. ¿Cuáles son las operaciones? Adición, sustracción, multiplicación o división. Y ahora por último entramos en la última parte de la clase, que es valorización de expresiones algebraicas. A ver, ¿qué será la valorización? Vamos a ver. Valorizar una expresión algebraica consiste en reemplazar las letras por valores numéricos y luego, si corresponde, realizar las operaciones. Miren qué simple. Vamos a ver un ejemplo. La expresión algebraica que representa el área de un rectángulo de largo A y ancho B es, aquí el A mayúscula quiere decir área, ¿cierto? A es largo y B es ancho. Entonces el área sería largo por ancho. Y está dado aquí en el dibujito. Si el largo del rectángulo mide 124 centímetros y el ancho mide 84, entonces el área sería. El área entonces multiplicamos largo por ancho y nos da como resultado 10.416 centímetros cuadrados. ¿Por qué acá es centímetros cuadrados? Porque estamos trabajando con dos unidades de medida, el largo y el ancho. ¿Ya? Entonces se fijan cómo el álgebra está muy relacionado con geometría para poder generalizar. Por eso utilizamos entonces en geometría muchas fórmulas. Más ejemplos. Valoriza las siguientes expresiones y luego completa la tabla. Acá les voy a dar un tip muy importante. En la evaluación de proceso que vamos a realizar esta semana aparece la misma tablita, pero con otros valores, ¿ya? Así que pongan mucha atención acá para ver cómo se resuelve y que a ustedes les vaya muy bien en su primera actividad evaluada de la siguiente semana, ¿ya? Entonces acá, como dijimos, es reemplazar. Y acá tengo 3 por n. En este caso, n vale 1. Entonces sería 3 por 1, 3. Miren qué simple. Ahora acá, cuando n es 2, sería 3 por 2, 6. Ahora cuando n vale 3, simplemente reemplazo nuevamente 3 por 3, 9. Cuando n vale 5, 3 por 5, 15. Y por último, cuando n vale 10, 3 por 10, 30. Y ahora la segunda fila. Tengo una expresión un poquitito más larga, pero no quiere decir que sea difícil. Cuando n vale 1, 5 por 1, 5 más 1, 6. ¿Ya? Cuando n vale 2, 5 por 2, 10 más 1, 11. Cuando n ahora vale 3, 5 por 3, 15 más 1, 16. Cuando n vale 5, 5 por 5, 25 más 1, 26. Y por último acá cuando n vale 10, 5 por 10, 50 más 1, 51. ¿Se fijan? Muy fácil. Ahora tenemos acá más ejemplos y dice, si x vale 3, y vale 7 y z vale 11,
calcula el valor de cada expresión algebraica. Entonces vuelvo a repetir acá, valorizar en el fondo es reemplazar las letras por valores numéricos que a mí ya me dan, ¿ya? Entonces, primero, 2x, recuerden que acá tengo un por, que está escondidito, es decir, 2 por 3. 2 por 3 me da 6. Ahora, letra B, tengo que sumar x más y, es decir, 3 más 7. 3 más 7, 10. Letra C, vamos a sumar 5 más 2 por x. Es decir, la x vale 3, sería 5 más 2 por 3. Y tenemos 2 por 3 que es 6, 5 más 6, 11. Y por último, 2 por z menos 2 por x. Y sería de esta manera. 2 por z era, el z es 11, 2 por 11 menos 2 por 3, porque la x dijimos que vale 3. Ahora desarrollamos 2 por 11, 22 menos, lo copiamos acá, y 2 por 3, 6. 22 menos 6 nos da 16. Muy fácil, solamente acá hay que poner mucha atención en el valor de cada una de las letras o de las incógnitas. Y por último, acá tenemos más ejemplos geométricos, ¿ya? ¿Por qué? Porque en su evaluación de esta semana también aparecen ejercicios de este tipo. Y dice, en geometría se utilizan las siguientes expresiones algebraicas para calcular el perímetro de ciertas figuras geométricas. Recordamos que el perímetro es la suma de todos los lados de una figura. Entonces, si A vale 25 y B vale 45. Eso es lo que tenemos que tener presente para poder resolver. Primero tenemos un cuadrado y como sabemos los cuadrados tienen todos sus lados iguales, por lo tanto vamos a multiplicar el valor de cada lado por 4. En este caso A dijimos que era 25, entonces nos quedaría, de la siguiente manera. 4 por 25 que nos da 100. Por lo tanto acá el resultado sería 100 centímetros, ¿ya? Ahora, para el rectángulo, dijimos que para calcular el perímetro del rectángulo se multiplicaba 2 veces la medida del largo por 2 veces la medida del ancho. Así. 2 por 25, que era A, ¿cierto? Lo sacamos de aquí, más 2 por 45. 2 por 25 son 50, ¿cierto? Más 2 por 45, que son 90. 50 más 90 nos da 140 centímetros. Y por último acá el triángulo equilátero, que quiere decir que sea equilátero, que tiene todos sus lados iguales, se resuelve con esta fórmula. 3 por la medida del lado, en este caso utilizamos A, y nos queda 3 por 25 que nos da 75 centímetros, ¿ya? Acá entonces se van a dar cuenta que en su evaluación va a aparecer un hexágono regular, ¿ya? El hexágono regular quiere decir que es una figura que tiene 6 lados de igual medida, ¿ya? Para que no se olviden, entonces van a tener que en ese caso multiplicar la medida del lado por 6 para poder calcular su perímetro. Entonces ahí muy bien, ya terminamos con esto. Y ahora entonces llegó el momento de despedirnos, pero antes de eso les voy a recordar información importante. Entonces, la tarea de esta semana es evaluada, por lo tanto se le asignará un nivel de logro a su desempeño que corresponde a una evaluación de proceso. Y el plazo máximo, que quede claro acá, plazo máximo de entrega es el domingo 13 de septiembre hasta las 23:59 horas. ¿Ya? Entonces tienen toda la semana para poder realizar su actividad. Ya chicos, éxito en su actividad, que es la primera actividad calificada, es decir, con nota y nivel de logro asignado. Así que les vaya muy, muy bien. Bye, bye.